Chicos, buenos días con todos. El curso que vamos a llevar el día de hoy es trigonometría. El tema es razones trigonométricas de un ángulo agudo. Mi nombre es Esmiles y a continuación veremos la teoría. Primer concepto. Triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, también conocido como ángulo de 90 grados, ¿ya? Vamos a poner acá. Esto vendría a ser el ángulo recto. ¿Cuál es el valor de ese ángulo recto? Es 90 grados. Esto ya sabemos, ya para ustedes es ya conocido. Muy bien, él tiene 90 grados. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos internos de un triángulo? La suma de los ángulos internos del triángulo es siempre 180, ¿no? Propiedad, ¿no? Propiedad del triángulo. Entonces ponemos que A más B más 90 es igual a 180 grados. Muy bien, 180 grados. Conocemos que esto es 90 grados, entonces la suma de los ángulos agudos va a ser 90 grados. Siempre en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos agudos es 90 grados. Muy bien. Ahora veremos las razones trigonométricas. Para hablar acerca de las razones trigonométricas nos vamos a enfocar en un ángulo. En este caso va a ser el ángulo beta. Vamos a hallar las razones trigonométricas con respecto al ángulo beta. Empecemos. El ángulo beta tiene a su lado opuesto, miren, el ángulo beta está mirando a un lado. El lado que mira el ángulo beta se le conoce como cateto opuesto, miren. A quien mira va a ser el cateto opuesto. Y quien está a su costado, mira, acá está el ángulo, y a su costado va a ser cateto adyacente. Entonces sería así. Cateto opuesto con respecto al ángulo beta, y este vendría a ser cateto adyacente con respecto al ángulo beta. No vayan a confundirse. Nuevamente, cateto opuesto con respecto al ángulo beta, y este vendría a ser cateto adyacente con respecto al ángulo beta. Continuamos. Esto ya sabemos que es hipotenusa. ¿Cómo hallamos la hipotenusa? La hipotenusa siempre se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. Acá tenemos el ángulo de 90 grados. Al frente va a ser la hipotenusa. Comencemos. Seno. ¿Qué es seno? Seno vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa se le conoce como seno. Siguiente. Coseno. Coseno es cateto adyacente. Acá está, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente. Tangente de beta, mira. Tangente de beta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto no cambia, siempre va a ser lo mismo. Muy importante recordar las razones trigonométricas. Continuamos. Cosecante de beta. Cosecante de beta vendría a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Mira, hipotenusa sobre cateto opuesto viene a ser ¿quién? Cosecante. Cosecante de beta. Secante de beta. Secante de beta es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy importante es darnos cuenta, ¿no? Que de la razón, la inversa de la razón vendría a ser la corrazón, ¿no? Vamos a ver, mira, seno y cosecante. ¿Cuál es la relación que tienen estas dos razones trigonométricas? Veamos, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces vendría a ser el inverso, ¿no? El inverso. Mira, si tú inviertes seno de beta, saldría cosecante de beta, ¿no? Mira, invertimos, cateto opuesto va a ir abajo e hipotenusa va a ir arriba. Muy bien, antes de cambiar de conceptos, repasemos un poco. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangentes, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy importante que recordemos esto, porque esto lo vamos a ver en temas más adelante, ¿no? Por ejemplo, en ángulo medio, ángulo triple,
transformaciones trigonométricas, ¿no? Es muy importante que sepamos las razones trigonométricas. Muy bien, continuamos. Propiedades de los triángulos rectángulos. Veamos. Propiedad A. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice lo siguiente. Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Esto también podría representarse de la siguiente forma. Vamos a ver. Dibujamos un triángulo rectángulo. El ángulo que se le opone, el lado que se le opone al ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa. Los otros dos lados son los catetos. Muy bien, lo voy a poner A y lo voy a poner B. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice lo siguiente. Dice que hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto solo se cumple en triángulos rectángulos. Si tienen otro tipo de triángulo, no va a aplicar este teorema. Continuamos. Mire, acá tenemos un ejemplo. Dice lo siguiente. Dice que el cateto, este cateto, vamos a ponerle acá un ángulo para poder trabajar. Le ponemos el ángulo θ y ahora sí. Cateto opuesto de θ es 7 y cateto adyacente de θ es 24. ¿Cuál sería la hipotenusa? Muy bien, esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya que tenemos ambos catetos, sabemos que el triángulo es rectángulo, aplicamos Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice lo siguiente. Dice, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, A y B son los catetos. Sería 7 al cuadrado más 24 al cuadrado más 24 al cuadrado, todo eso es igual a hipotenusa al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. ¿Cuánto sería 24 por 24? 576. 24 por 24 es 576. Y todo eso es igual a hipotenusa al cuadrado. Sumamos, a ver, 576 más 49 sería 625. 625 es igual a hipotenusa al cuadrado. Continuamos, todavía no termina. Este que está como potencia pasa al otro lado como raíz. Sería raíz de 625 es igual a hipotenusa. Y todos sabemos que raíz de 625 es igual a 25, ¿no? 25 por 25 es igual a 625. Entonces, para el primer ejemplo, la hipotenusa tiene que ser 25. ¿Qué teorema aplicamos? Pitágoras, ¿no? Uno de los teoremas más usados en lo que es trigonometría. Un pequeño repaso. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice así. Hipotenusa al cuadrado es igual a... Vamos a ver. Hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien, eso está muy bien, eso está claro. Veamos entonces, chicos, el siguiente ejemplo. ¿Por qué le pongo hipotenusa? Mira, también es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, entonces tiene hipotenusa. Todo triángulo rectángulo tiene su hipotenusa. Veamos. ¿Qué aplicamos acá? Vamos a aplicar Pitágoras, ¿no? Dice hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sabiendo que A es un cateto y B también es el otro cateto, ¿no? Son los dos catetos del triángulo. Sería lo siguiente. Para este caso sería hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Continuamos, hipotenusa al cuadrado es igual a 1 por 1 es 1 más 7 por 7, 49. Continuamos, hipotenusa al cuadrado es igual a 50. 50. Esto que está como exponente pasa como raíz. Entonces, hipotenusa es raíz de 50. Racionalizamos un poco, nos damos cuenta que 50 es lo mismo que 50 es igual a
50 es lo mismo que 5 al cuadrado por 2, ¿no? Porque, a ver, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25, y 25 por 2 es 50. Muy bien, no afecta. Veamos. Exponente 2, raíz 2. ¿Qué pasa? Se va. Se va, se va. Solo para el 5. Solo para el 5. El 2 se queda porque el 2 no tiene exponente 2. Entonces, hipotenusa sería, mira, el 5 sale porque tiene exponente 2. Y el otro 2 se queda porque no tiene exponente 2. Entonces, la hipotenusa sería 5 raíz de 2. 5 raíz de 2. También es válido a raíz de 50, ¿no? Raíz de 50 también es válido. Dependiendo de las alternativas que tengas, puedes utilizar o 5 raíz de 2 o raíz de 50. Es lo mismo, es el mismo número. Veamos entonces, siguiente concepto. Razones trigonométricas recíprocas. Muy bien, razones trigonométricas recíprocas. Veamos. ¿Ya? Las razones trigonométricas, miren, presten atención, dice lo siguiente. Seno de A por cosecante de A va a ser 1. Coseno de A por secante de A, también 1. Y tangente de A por cotangente de A sería igual a 1. Veamos por qué. Veamos con un ejemplo, ¿ya? Acá tengo un triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. 30 y 60 grados. Una pregunta, ¿en qué sistema se encuentran estos grados? En el sistema sexagesimal, ¿no? Muy bien, continuamos. Sabemos que para el triángulo de 30 y 60, a 30 se lo pone K, a 60 se lo pone K raíz de 3 y a 90 se lo pone 2K. Continuamos. Hallemos seno de 30 grados. Seno es cateto opuesto. Vamos a colocarlo acá. Todo de 30 grados. Seno, ¿qué es seno? Seno de 30. Pero primero hay que saber qué es seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de 30? A 30 se lo pone K. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa, mira, ¿quién está al frente de 90 grados? Es 2K. Entonces, seno de 30 grados sería K sobre 2K. Continuamos. ¿Qué pasa? Hay K arriba y K abajo. ¿Qué pasa con los dos? Se dividen, ¿no? Se divide. K entre K sería 1. Mira, 1. Arriba queda 1. Abajo también queda 1. 1 por 2 es 2. Seno de 30 grados, 1 medio. Continuamos con coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. ¿Qué es coseno? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es cateto adyacente sobre hipotenusa? Veamos. Cateto adyacente es igual a... El cateto adyacente de 30 es lo siguiente, es K raíz de 3. Mira quién está a su costado, K raíz de 3. K raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2K. Nuevamente, las K se dividen. K entre K sale 1. 1 por raíz de 3 sería raíz de 3. Y en la parte baja, 1 por 2 sería 2. Ahora sí, vamos a ver las razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué dice las razones trigonométricas recíprocas? Dice que seno de A por cosecante de A es igual a 1. Eso lo vamos a ver más adelante. Continuemos hallando las razones trigonométricas de 30 grados. Siguiente razón de trigonométrica de 30 grados vendría a ser tangente, ¿no? Tangente de 30 grados. ¿Qué es tangente? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, ¿cuál es el cateto opuesto de 30? Sabemos que es K. Y el cateto adyacente sabemos que es K raíz de 3. Mira, K arriba y K abajo se dividen, queda 1. 1 arriba y 1 abajo. El 1 que está arriba se queda solo. Y el 1 que está abajo se multiplica por raíz de 3. 1 por raíz de 3 sería raíz de 3. Tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3.
racionalizamos un poco, entonces multiplicamos a la parte baja, lo multiplico por raíz de 3 y a la parte de arriba por raíz de 3. Esto quedaría así. 1 por raíz de 3 quedaría raíz de 3. Y en la parte baja multiplico raíz de 3 por raíz de 3, ya que arriba multiplicar por raíz de 3, abajo para que mi fracción no varíe, abajo también lo multiplico por raíz de 3. Y nosotros sabemos que raíz de 3 por raíz de 3 queda igual a 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Siguiente razón trigonométrica. O mejor, hay que ver este concepto un poco por acá. En este espacio de la hoja vamos a ver este concepto. Como teníamos esta fracción, teníamos lo siguiente, ¿no? 1 sobre raíz de 3. Yo había dicho que multiplicamos arriba y abajo por el mismo número, para que no varíe la fracción. Arriba lo multiplico por raíz de 3 y abajo lo multiplico por raíz de 3. Muy bien, continuamos. 1 por raíz de 3 queda raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 queda 3. Muy bien, ahora sí. Ahí está, tangente de 30 grados. Raíz de 3 sobre 3. Continuamos. Nos piden hallar seno de A por cosecante de A. Veamos, esto es para cualquier ángulo. ¿Qué es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Eso es seno. Lo tengo que multiplicar por cosecante. ¿Cosecante qué era? Cosecante es, mira, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la respuesta tiene que dar 1. Vamos a ver si es verdad. Mira, hipotenusa arriba multiplica y acá hipotenusa arriba divide. ¿Qué pasa con las hipotenusas? Se van. Se va y queda 1 para cada lado. Mira, acá quedaría 1 y acá quedaría 1. Siguiente. Arriba cateto opuesto y abajo cateto opuesto. Él está multiplicando y está dividiendo. ¿Qué pasa? Se van, ¿no? Se va y se va. Arriba queda 1, abajo queda 1. Continuamos. 1 por 1 es 1. Abajo 1 por 1 también 1. Y todos sabemos que 1 entre 1 es 1. Entonces es correcto, ¿no? Entonces es correcto lo que indica la razón trigonométrica recíproca, ¿no? Si es verdad que seno por cosecante tiene que ser siempre 1. Teniendo en cuenta que el ángulo tiene que ser el mismo, ¿no? Mira, ¿cómo es el ángulo acá? El ángulo es A y acá el ángulo es A. El ángulo tiene que ser el mismo para poder aplicar razones trigonométricas recíprocas. Continuamos. ¿Cómo es el ángulo? El ángulo es igual para ambos casos. Si el ángulo es igual para ambos casos, aplicamos razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué dice? Coseno de A. ¿Qué es coseno de A? Coseno es cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Todo eso lo multiplicamos por secante. Y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Todo eso es igual a 1. ¿Según quién? Según razones trigonométricas recíprocas. Mira, hipotenusa arriba multiplica, hipotenusa arriba divide. Hipotenusa h entre h es igual a 1, ¿no? Todo número dividido entre su mismo número va a dar como resultado 1. Resulta 1. Vamos a ver acá, también simplificamos cateto adyacente y cateto adyacente. Quedaría 1, quedaría 1. Multiplicamos, quedaría 1 sobre 1 es igual a 1. Muy bien, sí, sabemos que 1 entre 1 cumple con la respuesta. Continuamos tangente de A por cotangente de A. ¿Qué es tangente? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Todo eso lo multiplicamos por cotangente. Cotangente dice lo siguiente, dice cateto adyacente sobre cateto opuesto. Todo es igual a 1. Veamos entonces. Dividimos, arriba multiplica, abajo divide. Entonces se va. Simplificamos. Acá también simplificamos cateto adyacente. Quedaría 1 sobre 1. Y todos sabemos que 1 entre 1 es igual a 1. Muy bien, ahí va el concepto de razones trigonométricas recíprocas. Para que se cumpla el concepto de razones trigonométricas recíprocas, los ángulos tienen que ser iguales, ángulos iguales. Continuamos. Concepto número 5, razones trigonométricas de ángulo complementario.
Razones trigonométricas de ángulo complementario. Veamos entonces. A ver, dice que A más B es 90 grados. ¿Cuál es la condición que deben cumplir dos ángulos para que sean complementarios? La condición que deben cumplir los ángulos es que la suma de los dos ángulos sea 90 grados. Si tenemos dos ángulos que al sumarlos de 90 grados, entonces se le conoce como ángulos complementarios. Ejemplo, A más B. A más B es 90 grados, entonces son ángulos complementarios. Acá voy a poner. Son complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque suman 90 grados. Son complementarios. Muy bien, continuamos. ¿Y cuál es la propiedad que tienen los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios tienen la siguiente propiedad. Dice lo siguiente. Seno de A va a ser igual a coseno de B. Eso solo se cumple cuando los ángulos son complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que suman 90 grados. Muy bien. Entonces se cumple que seno de A es igual a coseno de B, tangente de A es igual a cotangente de B y secante de A es igual a cosecante de B. Eso se va a cumplir para ángulos complementarios. Veamos a ver entonces. Veamos. Vamos a ponerle acá, estos son los ángulos, ¿no? Ángulos, ¿y estos qué son? Esos son los lados. Vamos a ponerle un valor a los lados. Muy bien, supongamos que el ángulo, o el lado opuesto al ángulo B, que se llame B, y el lado opuesto al ángulo A, que se llame A. Muy bien, ahora apliquemos esto. Veamos. Dice que seno de alfa es igual a coseno de beta. Es igual a coseno de beta. Veamos si es verdad. Seno de alfa. Y acá tenemos que completar que es hipotenusa, ¿no? Porque es hipotenusa porque, mira, está al frente de 90 grados. Siempre que está al frente de 90 grados se le va a considerar como hipotenusa. Continuamos, seno de alfa. Vamos a ver. Empezamos con alfa. Este es alfa. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? El cateto opuesto de alfa es A. Y la hipotenusa es H. Ambos tienen la misma hipotenusa. Veamos, coseno de beta. Coseno de beta, ¿qué es coseno? Es cateto adyacente, mira. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? Mira, es A. El cateto adyacente es A sobre hipotenusa, ¿no? Entonces sí cumple. Cumple lo que está escrito acá. Cumple la propiedad de los ángulos complementarios. A entre hipotenusa es igual a A entre hipotenusa. Siguiente. Tangente de alfa es igual a cotangente de beta. Veamos tangente de alfa. ¿Cuál es tangente de alfa? ¿Qué es tangente? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Trabajamos con alfa. El cateto opuesto de alfa es A y el cateto adyacente de alfa es B. Muy bien, ya tenemos tangente de alfa. Ahora cotangente de beta. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Mira, trabajamos con beta. Cateto adyacente de beta es la letra A y cateto opuesto de beta es la letra B. Mira, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Nuevamente vemos que cumple la propiedad. Continuamos, secante de alfa por cosecante de beta. Secante de alfa es igual a cosecante de beta. Secante de alfa. ¿Qué es secante? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Veamos, tenemos el ángulo alfa. ¿Qué dice? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? El cateto adyacente de alfa es B. Y ahora pasamos a cosecante de beta. Cosecante, ¿qué es cosecante? Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Mira, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de B o de beta? El cateto opuesto de beta es B. Entonces nuevamente cumple. Y entonces
vemos que las razones trigonométricas de ángulos complementarios cumplen. Continuamos. Triángulos rectángulos notables, ¿no? Son aquellos triángulos que vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios. En estos triángulos, veamos los siguientes triángulos. Primer triángulo, triángulo de 30 y 60, 30 y 60 grados. A 30 se le va a poner K, a 60 se le pone K raíz de 3 y a 90 grados se le pone 2K. Un ángulo muy conocido y muy utilizado. Siguiente ángulo de 45-45, ¿no? Ángulo de 45-45. A 45 se le pone K, al otro 45 se le pone K y a 90 grados se le pone K raíz de 2. Siguiente triángulo, 37-53. A 37 se le pone 3K, a 53 4K y a 90 grados, acá mira acá faltó, ¿no? Y a 90 grados se le pone 5K. Continuamos, triángulo de 82 y 8. 82 grados y 8 grados. A 8 se le pone 7K. No, perdón. A 8 se le pone K, a 82 se le pone 7K y a 90 grados se le pone K raíz de 5. El último triángulo que tenemos para el día de hoy es el triángulo de 16 y 74. A 16 grados se le pone 7K, a 74 se le pone 24K y a 90 grados se le pone 25K. Muy bien, esos son los triángulos rectángulos notables. Muy importante que se sepan de memoria los valores. Entonces continuamos, chicos, con los ejercicios. Veamos unos cuantos ejercicios para aplicarlo aprendido, ¿no? Esto van a ser unos cuantos ejemplos, serán unos 3 ejemplos. Luego de resolver los ejemplos, les enviaré la diapositiva o el archivo PDF en el cual va a haber más ejercicios, ¿no? Esos ejercicios los resolvemos después. Continuamos. Ejercicio número 1. ¿Qué dice el ejercicio número 1? Dice que coseno de 60 menos x es igual a seno de 70 menos 3x. Miren, coseno de 60 menos x es igual a seno de 70 menos x. Mira, coseno y seno. Coseno es igual que seno. Eso lo hemos visto. Si coseno es igual que seno, entonces estamos hablando de ángulos complementarios, ¿no? Son ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir que sean ángulos complementarios? Que su suma va a ser ¿cuánto? La suma va a ser 90 grados. Acá le vamos a poner una letra. Mira, y acá otra letra. Son ángulos complementarios. ¿Y qué dice la teoría? Dice que los ángulos complementarios tienen que sumar 90 grados. Muy bien. Los ángulos complementarios tienen que sumar 90 grados. ¿Cómo sabemos que son ángulos complementarios? Porque coseno es igual que seno. Si coseno es igual que seno, son ángulos complementarios. Entonces sería así. 60 menos x más 70 menos 3x tiene que ser igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque son complementarios. Continuamos. Acá hay un pequeño error. No es menos 30, sino menos 3x. Vamos a corregirlo. Muy bien, ahora sí continuamos. Tenemos 60 menos x más 70 menos 3x, todo eso es igual a 90. Veamos, los números los sumamos, mira, 60 positivo y 70 positivo. Sumamos es 130. 130, todo eso menos, mira, signo negativo y signo negativo. Signos iguales se suman, sería menos 3x, menos x sería menos 4x. Todo eso es igual a 90. Esto que está acá restando, que pasa al otro lado sumando. Sería 130 es igual a 90, 90 más 4x. Acá suma, que pasa a restar. Sería 130, 130 menos 90 es igual a 4x. Muy bien, 130 menos 90 es igual a 40. 40 es igual a 4x. Y entonces sabemos que 10 es igual a x. 10 grados. ¿Cuál era la pregunta? Ya era x, ¿no? La respuesta sería
X igual 10 grados. Continuamos, chicos, con los ejemplos. El ejemplo número 3, ¿no? ¿Qué nos pide hallar el ejemplo número 3? El ejemplo número 3, no, el ejemplo número 2 nos pide hallar h. ¿Cómo podemos hallar h? Veamos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un ángulo de 30 grados, un ángulo recto de 90 grados y el otro ángulo. Si este es 30, el otro ángulo tiene que ser 60. Voy a ponerlo con color rojo para saber qué es lo que estamos completando. Muy bien, 60. Tenemos un triángulo de 30 y 60. Muy bien, el triángulo de 30 y 60 grados. Esto se resuelve de la siguiente forma. Veamos, si esto fuera un triángulo, vamos a ponerle sus valores en K. A 30 grados se le ponía K, ¿no? A 60 grados se le ponía K raíz de 3. Y a 90 grados se le ponía 2K. ¿Cuáles son los valores que tenemos? Tenemos dos valores, tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Veamos. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto, voy a ponerlo acá, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pongámosle el valor que tiene. Cateto opuesto, ¿cuánto es? Cateto opuesto es h. Y cateto adyacente es 30. 30 metros, ¿no? Muy bien. Ese es el valor de tangente de 30 grados para este triángulo. Pero nosotros también sabemos que tangente de 30 grados es igual a K sobre K raíz de 3. Entonces, lo vamos a igualar, ¿ya? Vamos a decir que h entre 30 es igual a K sobre K raíz de 3. Lo vamos a igualar. K sobre K raíz de 3. Resolvemos y ya está listo. Vamos a colocar por acá, sería que h sobre 30 es igual a K sobre K raíz de 3. Mira, acá arriba y acá abajo se dividen. Quedaría uno arriba y uno abajo. Muy bien, vamos a continuar. Sería hipotenusa sobre 30. No, hipotenusa no. H sobre 30 es igual a 1 sobre raíz de 3. Este que divide pasa a multiplicar. Y este que divide pasa a multiplicar. Veamos, esto continuaría así. Este 30 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y quedaría como h es igual a 30 sobre raíz de 3. 30 sobre raíz de 3, ¿no? Este número todavía lo podemos racionalizar. ¿Cómo lo racionalizaríamos? Multiplicando a la parte superior, al numerador y al denominador por raíz de 3. Multiplicamos a ambos lados por raíz de 3, ¿ya? Multiplico por raíz de 3 y acá también por raíz de 3. Al multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número, la fracción no se altera, ¿ya? No se altera la fracción. Esto sería 30 raíz de 3. 30 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3, 3. Muy bien, todavía podemos dividir. Simplificamos, 30 entre 3 sería 10. La respuesta sería 10 raíz de 3. Respuesta para el ejemplo número 2. Ejemplo número 3. ¿Qué solicita el ejemplo número 3? El ejemplo número 3 nos indica hallar el valor de x. Tenemos que hallar el valor de x y luego hallar el valor del ángulo A y hallar el valor del ángulo B. Muy bien. Tenemos un ángulo rectángulo y acá sus dos ángulos agudos. Para hallar este ángulo, ¿qué debemos aplicar? Teorema de Pitágoras, ¿no? Muy bien. Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Recordamos que A es el cateto y B es el otro cateto. Reemplazamos.